Hola, buenos días, noches o tardes. En esta ocasión les vengo a hablar sobre una presentación que va dirigida por parte de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo. En este caso de nuestra asignatura Cibernética y Computación 2. Nos pasamos a la siguiente diapositiva y como ya les mencioné, sería parte de esta asignatura y va dirigido hacia un trabajo final, el cual nos solicitó nuestro profesor Cecilio Rojas Espejo y nos dio a elegir varios temas donde yo elegí polimorfismo en Java y les estaré hablando a profundidad en las siguientes diapositivas. El grupo es 603 y bueno, mi nombre es Daniel Fierro Oscar Eduardo y les estaré hablando a continuación sobre este tema y espero les agrade. Gracias. Y bueno, aquí comenzamos a hablar sobre nuestro primer subtema de la presentación y empezaremos algo introductorio con el método de polimorfismo Java. Y bueno, en programación orientada a objetos, polimorfismo sería o es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuesta distinta e independiente en función de parámetros o de los parámetros, mejor dicho. Entre paréntesis tenemos que pues serían esas diferentes implementaciones utilizadas o utilizados durante su invocación y también dicho de otro modo pues sería el objeto como entidad, perdón, donde puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del programa. Y en este caso en Java el término polimorfismo también suele definirse como sobrecarga de parámetros, que así de pronto no suena tan divertido, pero como veremos más adelante induce a cierta confusión, pues ya que en realidad suele confundirse con el tipo de polimorfismo más común, pero no es del todo exacto usar esta denominación, pero bueno, ya lo estaríamos viendo en las siguientes diapositivas y nos pasamos con la siguiente. Y bueno, siguiendo con nuestro tema, tenemos un ejemplo de polimorfismo. Y bueno, un ejemplo de clásico del polimorfismo sería el siguiente, donde podemos crear dos clases distintas, que sería gato y perro, y que heredan de la superclase animal. En este caso, la clase animal tiene el método abstracto makeSound, que se implementa de forma distinta en cada una de las subclases, que en este caso sería gatos y perros, donde suenan de forma distinta. Y entonces un tercer objeto puede enviar el mensaje de hacer este sonido a un grupo de objetos gato y perro por medio de una variable de referencia de clase animal, haciendo así un uso polimórfico de dichos objetos respecto del mensaje mover. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo y nos pasaríamos con la siguiente. En esta diapositiva podemos observar ya de manera ilustrada, ahora sí visualmente, el ejemplo que representamos o más bien que abordamos en la anterior diapositiva. Y bueno, lo dejamos aquí unos instantes para poder observarlo y nos pasaríamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, ahora sí, ya comentado lo anterior, podemos decir que como todos los objetos gato y perro son objetos animales, se puede hacer lo siguiente, donde bueno, sería esta representación gráfica sobre el primer paso y la dejaremos unos instantes para que ustedes puedan visualizar y ya posteriormente nos pasaríamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ya en este paso, bueno, en el segundo, creamos dos variables de referencia de tipo animal y las apuntamos a los objetos gato y perro. Y pues ahora sí podríamos decir o podríamos llamar a los métodos makeSound. Y bueno, aquí estaría la representación gráfica como del segundo paso, si así se puede decir. Y ya nos pasaríamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ya he comentado el ejemplo anteriormente, como decía, el polimorfismo se va a referir a esa idea de tener muchas formas y ocurre cuando hay una jerarquía de clases relacionadas entre sí y esto a través de la herencia y este es un buen ejemplo, el que vimos anteriormente. Y bueno, hasta aquí acabaríamos este pequeño subtema y nos pasaríamos con el siguiente, ya hablando sobre los tipos de polimorfismo. Y bueno, ya en este punto, pues, podemos empezar a hablar sobre los tipos de polimorfismo y tenemos que existen tres tipos y en este caso, nos pasaríamos con el primero, con la siguiente diapositiva, que estaríamos hablando sobre, el tipo de sobrecarga, donde este es el más conocido y se va a aplicar cuando existen funciones con el mismo nombre en clases y que son completamente independientes una de la otra. Y en este caso tenemos parte esto de sobrecarga
y nos pasamos con el siguiente, que sería paramétrico en segundo lugar. Y aquí van a existir funciones con el mismo nombre, pero se van a usar diferentes parámetros, en este caso puede ser nombre o tipo, y se va a seleccionar el método dependiendo del tipo de datos que se envíen. Y aquí tenemos parte de este paramétrico y nos pasaríamos con el de inclusión como tercer lugar, que es cuando se puede llamar a un método sin tener que conocer su tipo y así no se toma en cuenta los detalles de las clases especializadas. Y pues aquí utilizaríamos una interfaz común y también aquí ya hablando sobre más bien en líneas generales en lo que se refiere a la PWO, la idea fundamental es proveer una funcionalidad predeterminada o común en la clase base, y de las clases derivadas se espera que provean una funcionalidad más específica, y tendríamos esta parte como pequeña introducción sobre los tipos, y nos pasaríamos ya hablando en la siguiente diapositiva sobre el polimorfismo paramétrico, a lo mejor ya un poco más específico. Y bueno, ya teniendo como introducción la parte anterior, pues nos centraríamos al polimorfismo paramétrico, donde antes habíamos visto un ejemplo clásico de polimorfismo basado en sobrecarga. Pero veamos ahora un ejemplo paramétrico, donde pues aquí va a ser importante entender que la conversión automática solo se aplica si no hay, mejor dicho, si no hay ninguna coincidencia directa entre un parámetro y argumento. Y bueno, nos pasamos con la siguiente diapositiva, donde aquí tendremos que el método demo se sobrecarga 3 veces. Y el primer método tiene un parámetro int y el segundo método tiene dos parámetros int y el tercero tiene un parámetro doble. Por lo que para lidiar con esta variedad, el método que se llamará estará o está determinado por los argumentos que pasamos al llamar a los métodos. Y esto va a suceder o esto sucede en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución, por lo que este tipo de polimorfismo pues se va a conocer también como polimorfismo en tiempo de compilación. Y bueno, ya pasándonos con la siguiente diapositiva, pues ya tendríamos ilustrado o representado visualmente este ejemplo, donde bueno, lo dejaremos unos instantes para su visualización por parte de la audiencia. Y posteriormente, ya pasando a la otra diapositiva, tendríamos la salida de datos, que igualmente tenemos la representación gráfica y o visual, y la dejaremos igualmente unos instantes para su visualización. Ya comentado el polimorfismo paramétrico, tenemos el polimorfismo de inclusión, que aquí tendríamos que la habilidad para redefinir por completo el método de una superclase en una subclase, pues es lo que se le conoce como polimorfismo de inclusión o redefinición. En este caso, en él, una subclase define un método que existe en una superclase con una lista de argumentos. Y bueno, aquí si se define otra lista de argumentos, estaríamos haciendo sobrecarga y no redefinición. Eso es muy importante. Y tenemos un ejemplo muy básico en donde la clase Bishop sobrescribe el método move, y esto es el polimorfismo de inclusión en este caso. Y nos pasamos con la diapositiva para que ustedes puedan visualizar el ejemplo ya gráficamente o con una ilustración. Y ya estaríamos en esta diapositiva y esperamos a que ustedes la puedan visualizar. Ya culminado el tema de polimorfismo de inclusión, nos pasamos con las diferencias entre polimorfismo y sobrecarga, que en este caso el polimorfismo presenta unas claras ventajas aplicado desde las interfaces, ya que nos permite crear nuevos tipos sin necesidad de modificar las clases ya existentes. Y bueno, aquí basta con recompilar todo el código que incluye los nuevos tipos añadidos sin retocar la clase anteriormente creada para añadir una nueva implementación, lo que podría suponer una revisión completa de todo el código donde se instancia la clase. Y bueno, por contra, un método está sobrecargado si dentro de una clase existen dos o más declaraciones de dicho método con el mismo nombre pero con parámetros distintos, por lo que hay que tener cuidado ya que no hay que confundirlo con polimorfismo. Y bueno, en este caso sería parte de este tema de diferencias entre polimorfismo y sobrecarga, y nos pasaríamos con la siguiente diapositiva donde hablaremos igualmente de este tema, que esto puede parecer un poco confuso, pero en definitiva el polimorfismo
pues va a consistir en redefinir, perdón, un método de una clase padre en una clase hija, mientras que sobrecarga es definir un nuevo método igual que otro viejo, pero cambiando el tipo o la cantidad de parámetros. Y bueno, el compilador, viendo los parámetros, sabe a qué método llamar en función del parámetro que estás pasando. Y aquí la sobrecarga pues se va o se resuelve en tiempo de compilación utilizando los nombres de los métodos y los tipos de sus parámetros, en este caso. Y el polimorfismo se resuelve en tiempo de ejecución del programa y esto es mientras se ejecuta en función de la clase a la que pertenece el objeto. Y bueno, aquí estaríamos ahora sí terminando este subtema, pequeño subtema que habla sobre las diferencias entre polimorfismo y sobrecarga. Y nos pasaríamos con el siguiente que sería sobre las preguntas frecuentes sobre polimorfismo en Java. Y bueno, nos pasamos con las preguntas frecuentes sobre polimorfismo en Java. Y aquí hay preguntas donde nos preguntan, ¿qué es el término firma? Y bueno, aquí contestando esto, como ya se ha tratado en este artículo en el que encontramos nuestra información, en Java dos o más métodos dentro de la misma clase pueden compartir el mismo nombre, siempre que sus declaraciones de parámetros sean diferentes. Y cuando esto sucede, se dice que estamos usando sobrecarga de métodos, method overloading. Y bueno, en general, sobrecargar un método consiste en declarar versiones diferentes de él, y aquí es donde el compilador se ocupa del resto y donde el término firma cobra importancia, ya que una firma es el nombre de un método más su lista de parámetros. Y aquí, por lo tanto, cada método en una misma clase, en términos de sobrecarga, pues va a obtener una firma diferente. Y bueno, aquí tendríamos la primera contestación a esta pregunta y nos pasaríamos con la siguiente diapositiva para seguir hablando sobre estas preguntas frecuentes y poder dar resolución a esas dudas. Y bueno, siguiendo con las preguntas frecuentes o comunes o dudas que pudieran quedar sobre este tema, tenemos la pregunta sobre diferencias entre los términos overloading y overreading. Y bueno, overloading significa que un mismo método tiene diferentes firmas, mientras que overreading es el mismo método. Por tanto, la misma firma y bueno, al que diferentes clases conectan a través de la herencia. Y en algunos textos podríamos encontrar otra explicación en donde se resume la sobrecarga como un ejemplo de polimorfismo en tiempo de compilación y la sobreescritura como un ejemplo de polimorfismo en tiempo de ejecución. Y bueno, tenemos esta parte y nos vamos con la última pregunta. Siguiendo con las preguntas tenemos donde se pueden sobrecargar métodos estáticos y aquí la respuesta sería sí, sí es posible tener dos o más métodos estáticos con el mismo nombre siempre que se diferencien en los parámetros de entrada. Tomando en cuenta eso, nos podemos pasar ahora sí a la última pregunta. Y aquí podemos ver que es posible sobrecargar la clase main en Java y la respuesta es otra vez sí, y si es posible siempre que definamos correctamente los parámetros de entrada como en el siguiente ejemplo. Y bueno, aquí les dejamos otra vez esa ilustración para que ustedes puedan visualizarla y ver los detalles. Y ya pasándonos con el último y bueno, finalmente tenemos nuestras referencias bibliográficas que nos ayudaron a la estructuración de este trabajo. Y quiero también finalizar diciendo un agradecimiento al profesor Cecilio Rojas Espejo por sus grandes enseñanzas en este curso a lo largo de este año, sexto semestre y quinto semestre, el cual nos benefició, nos nutrió mucho de aprendizajes nuevos y bueno, gracias por su atención. Y como ya lo había mencionado, gracias también a nuestro profesor Cecilio Rojas Espejo. Hasta luego.